¿Qué tal? Buen día. Soy el doctor Samuel Sevilla, infectólogo del Hospital General de México y el día de hoy tengo el gusto de moderar el cierre de la primera semana del curso de manejo ambulatorio de paciente con COVID. En nombre de la comunidad educativa mexicana en Ciencias de la Salud y del Comité de la Sociedad de Alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, agradecemos su aceptación y atención durante esta semana, esperando que las ponencias hayan sido de utilidad y aclarado dudas que nos encaminen a un mejor tratamiento para nuestros pacientes. Agradecemos todas y cada una de las preguntas que se han hecho a lo largo del curso. Desgraciadamente son más de las que podrían responderse en una sola ponencia, en un solo espacio de 20, 30 minutos, pero aún así nuestros coordinadores han estado al pendiente de los comentarios e intentaremos responder la mayoría de ellos. Con ustedes, la doctora Lilian Cano Cruz nos hará favor de presentar a nuestro primer ponente del día de hoy. Buenas tardes. Para hablarnos de COVID-19 y tromboprofilaxis, enfocado sobre todo a las recomendaciones para manejo ambulatorio, contamos con la presencia de la doctora Daniela de Jesús Pérez Sámano, de quien me gustaría hacer una pequeña introducción de su trayectoria. La doctora es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, es médico internista del Hospital General de México con subespecialidad en hematología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y actualmente está realizando la alta especialidad en trombosis, hemostasia y aterogénesis en el Hospital General Regional número 1 Gabriel Mancera. También comentar que con mucho aprecio, admiración, presento a la doctora. Y sin más, empezamos con la siguiente ponencia. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación y por la amable presentación de Lili, a quien tengo el gusto de conocer también ya hace un tiempo. A ver, déjenme ver cómo demonios compartir mi pantalla. Listo. Muy bien, ¿ahí me pueden ver? Excelente. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Todo bien? Pues el día de hoy me corresponde presentar este tema que me parece que es útil para todos, que es tromboprofilaxis en el contexto del paciente ambulatorio con COVID-19. Antes de empezar a hablar directamente sobre la tromboprofilaxis en este escenario, me gustaría hacer una pequeña viñeta de fisiopatología de la hemostasia para que todos podamos contextualizarnos en qué es lo que pasa. Entonces, la hemostasia es un proceso muy complejo en el que interactúan tres componentes principalmente: el endotelio, las plaquetas y todas las proteínas de la coagulación que ya todos conocemos. Cuando hay una lesión endotelial, cuando existe algún daño a cualquier vaso sanguíneo, lo que sucede es que se activa una serie de cosas que nos van a llevar a un estado de trombosis cuando este proceso no está adecuadamente coordinado, o a una coagulación normal cuando los procesos están adecuadamente controlados. Entonces, ante la disrupción endotelial, lo que sucede es que se van a expresar diversas proteínas de la matriz subendotelial. Se expresa sobre todo factor tisular, que es el primer orquestador de toda la cascada de coagulación, y por otro lado se expresan proteínas de la membrana subendotelial que funcionan como ligandos para proteínas que están sobre la plaqueta, que son receptores, que lo que van a hacer es favorecer la adhesión plaquetaria, su activación y su agregación. Sobre la plaqueta que ya está activada se van a llevar a cabo una serie de cascadas enzimáticas que van a llevar a la formación de trombina, y con esto finalmente tienen como fin último convertir el fibrinógeno en fibrina para poder estabilizar el coágulo o el trombo, dependiendo de si es un mecanismo fisiológico o patológico. Tradicionalmente estudiamos la trombosis arterial y la trombosis venosa como procesos separados, en parte porque existe una diferencia obvia entre la anatomía de un vaso sanguíneo arterial y un vaso sanguíneo venoso.
Y también pues porque no se presentan de la misma manera, ¿no? Las trombosis arteriales y las trombosis venosas son totalmente diferentes en la presentación clínica. Si bien es cierto que existen diferencias entre ambos, quiero aclarar que el proceso subyacente es el mismo para los dos casos. Esencialmente del lado arterial nos enseñan que es un proceso dependiente únicamente de activación plaquetaria y del lado venoso que es un proceso dependiente solamente de la activación de factores de coagulación, y esto no es así. Siempre participan los tres factores que ya describí en la diapositiva previa. Entonces, en el lecho arterial en general siempre se presenta el trombo en un área de una placa de ateroma que se formó durante muchos años, que cuando se rompe el endotelio que está cubriéndola, genera que se agreguen plaquetas, ¿de acuerdo? Y del lado venoso, perdón, también sucede pues prácticamente lo mismo, ¿no? Nada más que sucede a una velocidad mucho menor que en un vaso arterial, porque pues son vasos que no resisten ni tanta fuerza de fricción ni tanta velocidad. Aquí les hice una pequeña tabla en donde describo las diferencias básicas en el lado arterial, en el lado venoso respecto a la trombosis. Hay que recordar que la tríada de Birkhoff para la formación de trombos pues es lo que siempre se desestabiliza y por tanto no es solamente un factor el que contribuye, pero bueno, como principal factor contribuyente tenemos que del lado arterial es la lesión endotelial y del lado venoso la estasis, que en los vasos arteriales la trombosis o el proceso de coagulación, si es fisiológico, sucede a alta presión y bajo un flujo rápido. Por el otro lado, en el lado venoso, sucede a baja presión y en un flujo lento, que tradicionalmente sucede en el lado arterial en una placa de ateroma rota y en el lado venoso, pues en el endotelio lesionado, que la duración del daño en el lado arterial puede ser por largo tiempo. Ya sabemos que el proceso de aterogénesis puede llevar muchos años, y por el lado venoso pues es un proceso más rápido, que las fuerzas de cizallamiento del lado arterial son elevadas, es decir, la fricción a la que se genera el coágulo es mucha mayor que del lado venoso, y esto hace que la apariencia microscópica de las plaquetas, de los trombos sea diferente. Del lado arterial se van a ver muchísimo más plaquetas y relativamente menos fibrina, del lado venoso mucho más fibrina que plaquetas. Esto lleva a que el lado arterial se llamen trombos blancos y del lado venoso trombos rojos, y el tratamiento pues va a ser diferente, ¿no? En general del lado arterial es control de los factores de riesgo y antiplaquetarios, y del lado venoso evitar estasis y anticoagulantes, y como ejemplos patológicos clásicos, infartos en el territorio arterial y enfermedad tromboembólica venosa en el lado venoso. Ahora, otro concepto que vale mucho la pena aclarar es que los anticoagulantes y los antiplaquetarios no son lo mismo y no son equivalentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros estamos dándole antiplaquetarios a un paciente, de ninguna manera lo estamos anticoagulando, y por el contrario, cuando le damos anticoagulantes no estamos interviniendo para nada en la fisiología de su agregación plaquetaria. Es por esto que existen cada vez más ejemplos de patologías en los que se requiere tratamiento con ambos fármacos. Por mencionar un ejemplo ahorita, por ejemplo, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, los antiplaquetarios son fármacos que van a inhibir de manera reversible o irreversible la agregación plaquetaria al alterar los receptores o las proteínas de señalización intracelular de la plaqueta para su activación. Y por otro lado, los anticoagulantes son fármacos cuya finalidad es inhibir o disminuir, pues sí, inhibir la formación de fibrina. ¿Cómo lo hacen? Por diversos mecanismos. Por un lado, disminuyendo la concentración de factores no activados, como los antagonistas de vitamina K, que actúan aquí arribita, disminuyendo la concentración de factor 7, inhibiendo la actividad de factores activados. Ya tenemos inhibidores directos del factor 11 activado, los que ya todos conocemos, del 10 o del 12 activado, y por otro lado, potenciando la actividad del efecto de la antitrombina sobre los factores 2 o 10
activados dependiendo del tamaño de la molécula, que el ejemplo pues son las heparinas. Ahora, pues ya revisamos a grandes rasgos cómo sucede la fisiología de la coagulación. ¿Qué es lo que pasa en la disfunción de la coagulación en el COVID-19? Pues son dos fenómenos básicos. Por un lado está la inflamación, que se ha descrito como tormenta de citocinas. Aquí una pequeña viñeta cultural. La tormenta de citocinas se puso de moda ahorita con lo de la pandemia. Sin embargo, no es un proceso que se haya descrito únicamente en esta infección. En hematología lo conocemos cuando damos inmunoterapia, por ejemplo, y es algo que puede suceder pues cuando se tratan patologías oncológicas, hematológicas, pero bueno, eso ya es pecata minuta, nada más es una viñeta cultural. Y por otro lado, mecanismos virales directos. ¿Qué sucede con la inflamación? Cualquier proceso infeccioso en el cuerpo tiene la capacidad de activar células como macrófagos, monocitos y las células endoteliales. Lo que esto hace es que estas células sintetizan citocinas proinflamatorias que van a ir a activar el sistema de la coagulación. Ambos procesos, inflamación y coagulación, suceden de manera sincrónica y son un mecanismo normal de protección contra las infecciones. Durante la pandemia de COVID-19 lo que se vio es que esta tormenta de citocinas, esta producción de citocinas proinflamatorias estaba exacerbada y pues cobró muchísima importancia la interleucina 6 porque fue la que se vio más elevada. De hecho, si recuerdan, se intentó utilizar como un blanco terapéutico. In vitro, cualquier citocina proinflamatoria puede activar la cascada de coagulación, pero in vivo, en los estados infecciosos agudos y en las trombosis agudas que llevan, por ejemplo, en la coagulación intravascular diseminada, los tres principales interleucinas que se ven implicadas son la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, y la interleucina 6. Por mucho, la interleucina 6 es la interleucina más importante en la precipitación o en la participación del sistema de la coagulación. Lo que hace, o su contribución en el sistema de la coagulación y en la trombosis en estados agudos, es que por un lado disminuye la sintasa de óxido nítrico endotelial y por otro lado favorece el aumento de múltiples sustancias que lo que van a hacer es favorecer la vasoconstricción y favorecer que se acumulen una mayor cantidad de células proinflamatorias en los lechos vasculares dañados, y esto va a perpetuar el ciclo de inflamación y trombosis. Y además lo que se ha visto es que interleucina 6 directamente estimula la megacariopoiesis en la médula ósea, por supuesto, que induce la expresión de factor tisular, como ya les dije, una proteína súper importante en iniciar la fase fluida de la coagulación, y va a estimular la síntesis de factores de la coagulación en el hígado, principalmente de fibrinógeno y de factor 8, que cuando se pasan de las concentraciones normales son súper trombogénicos. Respecto a los mecanismos virales directos, lo primero que tenemos que saber es que la angiotensina 2 tiene dos mecanismos o dos efectos fisiológicos sobre la coagulación. Por un lado, favorece la activación y la agregación plaquetaria, y por otro lado, inhibe la fibrinólisis. Esto sucede todos los días en nuestro cuerpo. De manera fisiológica, el receptor de enzima convertidora de angiotensina regula estas acciones de la angiotensina 2 sobre el sistema de la coagulación al disminuir su disponibilidad, y esto lo que hace es que la balanza entre coagulación y fibrinólisis permanezca estable. Lo que se vio que ocurre durante la infección de COVID-19 es que por un mecanismo viral directo se pierde esta regulación porque se pierde la cantidad de receptores de enzima convertidora de angiotensina. Esto hace que la disponibilidad de la angiotensina 2 suba y entonces la balanza se cargue hacia favorecer la coagulación por los mecanismos que les acabo de explicar, y que la fibrinólisis pues se vea muy sobrepasada por toda la cascada de procoagulación y así la formación de trombos. Ahora, pues este ejemplo lo tomé de un artículo en donde ponían lo que sucede en un endotelio pulmonar, pero recuerden que los receptores de enzima convertidora de angiotensina pues no son exclusivos de la vasculatura pulmonar, se encuentran en muchos otros tejidos, y es por eso que vemos tantas complicaciones trombóticas en los pacientes con COVID-19.
Entonces, en resumen, son 4 factores los que van a contribuir a la coagulación en los pacientes con esta infección. Por un lado, vamos a tener activación de la coagulación por citocinas proinflamatorias, que lo que van a generar será una elevación de factores de la coagulación, esencialmente fibrinógeno y factor 8. Por otro lado, va a haber supresión de la fibrinólisis por disminución de los activadores de la fibrinólisis y aumento de su inhibidor. Va a haber activación plaquetaria por daño endotelial directo y también por citocinas proinflamatorias. Y algo muy interesante es que en pacientes con COVID-19, si han tenido oportunidad de verlos, es que no es común que observemos trombocitopenia. Y esto nos hace pensar o confirma que la coagulopatía por COVID-19 pues no es una coagulopatía común o como las que vemos, por ejemplo, en coagulación intravascular diseminada, ¿no? Es diferente. Y por otro lado, va a haber daño endotelial directo que se va a traducir en un aumento de factor tisular y en elevación del factor de von Willebrand, que también pues, es súper importante para el proceso de coagulación. Ahora sí vamos a hablar sobre la anticoagulación en pacientes con COVID-19. Entonces, el espectro clínico de los pacientes va desde asintomáticos hasta pacientes que están en choque séptico y que mueren pues rápidamente o no tan rápidamente, pero muy graves. Y esta transición va a depender de los mecanismos que les acabo de describir. ¿Qué es lo que hace que un paciente sea asintomático o muera de choque séptico? Pues en realidad eso es un tema de discusión ahorita a nivel mundial. Ya sabemos que existen factores de riesgo, ¿no? Que el incremento de los receptores de enzima convertidora de angiotensina, por ejemplo, en los pacientes que son hipertensos, pues es muy importante y por eso es que es un factor de riesgo pues relevante en esta infección. Pero bueno, esto es algo que tenemos que tener en cuenta para tomar la decisión de cuándo anticoagular a un paciente, ¿de acuerdo? En pacientes hospitalizados ya no nos queda la duda de que la anticoagulación temprana cambia mucho el escenario clínico de los pacientes y que puede beneficiarlos y disminuir la probabilidad de muerte por complicaciones por tromboembolismo venoso. Incluso la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia pues ya tiene recomendaciones publicadas para pacientes hospitalizados críticos y no críticos para el tratamiento de estos pacientes. Algo que nunca tenemos que perder de vista en el escenario ambulatorio después de que un paciente ha estado hospitalizado es que el riesgo tromboembólico no se quita cuando dejamos de encontrar el virus en el paciente, ¿no? Persiste hasta 6 semanas después del alta y súper importante que en pacientes que han estado hospitalizados hasta 60% de las complicaciones tromboembólicas van a ocurrir después del egreso y las más importantes en las primeras 3 semanas. Entonces, gracias a estas observaciones, pues ahora se sabe que en pacientes con riesgo tromboembólico que persisten con marcadores de la inflamación elevados, la tromboprofilaxis extendida que va hasta 4 semanas y hay artículos que publican que va de 20 a 41 días, después del alta reduce mucho la enfermedad tromboembólica venosa. Ahora, en pacientes con infección confirmada, estén o no hospitalizados, siempre tenemos que evaluar si vamos o no a iniciar la tromboprofilaxis farmacológica. Y esta evaluación debe ser de una manera individualizada, regular y permisiva. Esto quiere decir que el paciente, ya vimos que como es un espectro clínico amplio, puede no comportarse siempre como un paciente de bajo riesgo y puede cambiar en su evolución y eso nosotros tenemos que estar al pendiente para saber cuándo anticoagular. Las guías, bueno, las recomendaciones dicen que se tiene que determinar el dímero D en todos los pacientes sintomáticos y que cuando hay elevación sustancial del dímero D, como está aquí en estos niveles, se tiene que iniciar tromboprofilaxis farmacológica y de hecho recomiendan que ya que el dímero D está así de elevado, se tiene que considerar o no hospitalización dependiendo del contexto. La verdad es que a mí me parece que esperar tanto, o sea, esperar a que el dímero D se eleve tanto para tomar una decisión en cuanto a la intervención farmacológica de tromboprofilaxis es demasiado. Es darle mucho tiempo al virus, ¿no? Sobre todo en una población como la nuestra, que vivimos con factores de riesgo cardiovascular clásicos para trombosarnos pues todo el tiempo, ¿no? Otra cosa importante que hay que tomar en cuenta es que la trombocitopenia y o la prolongación de los tiempos de coagulación que no tengan sangrado no contraindican el tratamiento tromboprofiláctico. Y esto es un miedo que tenemos siempre, ¿no? Incluso como hematólogos nos cuesta trabajo que se nos quite el miedo de la tromboprofilaxis en estos escenarios, pero
En el paciente que no está sangrando, tenemos que hacerlo y nada más irnos pues con cuidado. Entonces, será razonable en pacientes ambulatorios iniciar tromboprofilaxis farmacológica si el riesgo tromboembólico es alto, por ejemplo, si ya hay historia previa o si tienen algún factor que haga que incremente su riesgo de trombosarse, además de la infección por COVID-19. Estos son los factores de mayor riesgo descritos para trombosis en este contexto de infección. Por un lado, pues todos los marcadores de inflamación que ya hemos aprendido a lo largo de los meses de pandemia con sus niveles de corte. Les repito, yo pues esperar a que el dímero de esté tan elevado me queda la duda, pero pues aquí es, como diría mi maestro, donde el arte mata la ciencia, ¿no? Tenemos que aprender a individualizar a nuestros pacientes para decidir cuándo anticoagularlos. Vean, el dímero de per se elevado solito es un factor de riesgo trombótico, aunque no tenga ningún otro. Si el paciente ha sido sometido a cirugía reciente, si tiene una trombofilia conocida, si ha tenido antecedentes personales o familiares de enfermedad tromboembólica venosa, si tiene antecedentes personales de trombosis arterial también, muy importante las pacientes embarazadas tienen el sistema de coagulación vuelto loco, y si son mujeres y están en terapia de sustitución hormonal o si tienen tratamientos hormonales para control o manejo de alguna neoplasia sólida. Si decidimos anticoagular a un paciente ambulatorio, estas son las dosis recomendadas. Aquí quiero solamente enfatizar que el rivaroxaban se tiene que dar junto con los alimentos porque de lo contrario no se absorbe. El apixaban a las dosis que ya todos conocen. Y también se pueden dar heparinas de bajo peso molecular a dosis profilácticas de manera ambulatoria. La decisión de cuál dar es individual. La verdad es que todos los fármacos son útiles sabiéndolos usar y depende mucho de la disponibilidad y pues de la capacidad del paciente para pagar uno u otro. Quizá la única limitante de las heparinas, que serían muy buenas, porque las heparinas además de tener un efecto antitrombótico tienen un efecto antiinflamatorio, es que las heparinas pues son un recurso limitado. Todos hemos visto cómo hemos vivido durante la pandemia que se escasean y esto es por cómo se obtienen, ¿no? Vienen de tejido animal y esto hace que pues sean un recurso limitado. Y bueno, los otros también son muy buenos, incluso se podrían utilizar en escenarios de pacientes hospitalizados. El problema es que son pacientes tan críticos que no tienen la vía oral disponible o tienen aminas muy altas y pues obviamente la biodisponibilidad de los fármacos tomados en este contexto pues no funciona, ¿no? Entonces, si tuviéramos rivaroxaban o apixaban parenteral estaría perfecto para no acabarnos las heparinas. Este es un estudio que está corriendo ahorita, que es muy interesante. Antes quiero decirles que en escenario del paciente ambulatorio que no toca el hospital por nada, o sea que se trata siempre como paciente ambulatorio, no existe evidencia científica publicada, no hay estudios aleatorizados acerca de la tromboprofilaxis ambulatoria y tampoco se ha calculado cuál es la frecuencia de enfermedad tromboembólica venosa en pacientes ambulatorios con COVID. Entonces, este estudio es muy interesante, es un estudio sueco que está corriendo ahorita porque es el primero que se está haciendo en el escenario ambulatorio. Se llama OVID y su objetivo es demostrar si la enoxaparina profiláctica mejora la supervivencia y reduce hospitalizaciones en pacientes ambulatorios sintomáticos con edad mayor o igual a 50 años. Este es el diseño del estudio y la intervención es administrar enoxaparina subcutánea 40 miligramos, que es la dosis profiláctica cada 24 horas, por 14 días versus no anticoagularlos. Este estudio empezó a reclutar en junio del año pasado y termina el último seguimiento de pacientes en marzo del 2021. Entonces, pues ya estamos prontos a saber qué es lo que pasó con los resultados de la anticoagulación, al menos con heparinas de bajo peso molecular, que es enoxaparina. Respecto a los antiplaquetarios,
La verdad es que aún no hay un beneficio demostrado en el contexto de COVID-19. Ya les dije hace rato que dar antiplaquetarios y anticoagular no son equivalentes. Su papel está en estudio porque es cierto, las plaquetas también juegan un papel pues en la trombosis en estos casos. No las podemos quitar de la ecuación, pero tampoco intervenir sobre ellas ha demostrado ningún beneficio, como lo han demostrado los anticoagulantes, por ejemplo. Lo que sí se sabe es que no deben administrarse fuera de las indicaciones conocidas, ¿no? Entonces, no deben administrarse para tratar un paciente con COVID-19 y lo que fuera de que esté, no sé, tenga un stent o tenga un EBC reciente, ¿no? En esos casos, pues sí. Y si el paciente ya la usa, debe continuarse. Y lo único que hay que hacer es que si se va además a agregar anticoagulación, pues vigilar los riesgos de sangrado, ¿no? Calcular los riesgos de sangrado para estar al pendiente de que no vaya a sangrar, porque pues dar antiagregación y dar anticoagulación siempre podría incrementar el riesgo de sangrado, pero ahí hay que valorar el riesgo-beneficio. Y pues ya, esto es todo lo que hay acerca de tromboprofilaxis ambulatoria. Así que empiece la ronda de preguntas. Sí, muchas gracias, doctora Daniela. Ha sido una ponencia muy clara, espectacular. Nos ha mostrado un escenario que en la actualidad está en boga, pues, porque desde el punto de vista de disminuir el riesgo de los pacientes a complicaciones, pues sin duda el primero que salió a la luz fue la tromboprofilaxis, ¿verdad? Que ya conocíamos en otros escenarios de pacientes críticos. Fíjese que ya ahorita revisando en la ronda de preguntas y una práctica, pero que usted en sus últimas transparencias nos dejó claro, justamente solo lo comparto, pero es más que evidente, dicen, es correcto el uso del ácido acetil salicílico en pacientes con COVID, pero es claro lo que usted nos dice y la respuesta pues es tajantemente no, a menos de que existiera una indicación como el riesgo cardiovascular y como lo que usted ya comentaba. Algo más que por aquí nos preguntan y que se me hace muy interesante para usted, dice que lo mencionó, pero me gustaría que lo volviera a reforzar o a comentar, dado el interés que tiene y es un estudio que pedimos. Justo dice así, ¿cuál sería según su experiencia el parámetro máximo de dímero D para iniciar tratamiento? El que esté por arriba del que te diga el laboratorio, ¿no? Por arriba de 500 yo les inicio e incluso aún sin saber cómo está el dímero D, si son pacientes sintomáticos, en muchas ocasiones lo inicio, ¿no? Solamente en pacientes de muy bajo riesgo, muy jóvenes, sin obesidad, sin ningún otro factor de riesgo para daño endotelial, atletas, lo que sea, podré decidir no darles anticoagulación, pero la verdad es que a la mayoría de mis pacientes los anticoagulo, ¿no? Excelente. Bien, doctora, muchas gracias y clara su respuesta. Alguien por aquí nos pregunta una pregunta un poquito más compleja porque se trata de algunas situaciones hematológicas y dice, en pacientes con alteración de la coagulación dependiente de factor 8 y de factor de von Willebrand, ¿el riesgo de trombosis disminuye? Sí, o sea, lo que se ve, pues, me imagino que la pregunta está dirigida a hemofilias, ¿no? O sea, un paciente que tenga enfermedad de von Willebrand o hemofilia A o B, en general, sí, o sea, son pacientes el sistema de coagulación siempre está en una balanza, ¿no? Cuando baja un factor de la coagulación, otro sube para intentar compensar el factor que está deficiente. De hecho, en enfermedad de von Willebrand y en hemofilia A sí está descrito que, por ejemplo, los pacientes se infartan menos, ¿no? O los pacientes que tienen grupo O, que tienen menos factor de von Willebrand, también tienen menos riesgo de trombosarse, pero esto cambia en este contexto que se sale de toda proporción, que es el COVID-19, ¿no? Entonces, sí hay pacientes que tienen hemofilia grave, por ejemplo, con COVID y que se tengan que anticoagular, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es mantener el tratamiento con su factor 8 para que no sangre y aparte darle tratamiento anticoagulante para que el paciente no se trombose, ¿no? Estos son pues, de las perlas del tratamiento de la hematología. Entonces, sí, la respuesta es sí en un contexto en general, pero en COVID-19 no basta, ¿no? O sea, en este escenario en donde se pierde toda la proporción de la regulación de los mecanismos de hemostasia normal, pues pierde todo valor eso de que baje, de que el nivel bajo de factores nos proteja, ¿no?
Claro, muchas gracias, doctora. Sin duda, una situación compleja a la que se refiere en esta pregunta y también una respuesta muy clara que nos deja al respecto. Por aquí tenemos otra que dice, en pacientes con antecedentes de síndrome de plaqueta pegajosa, ¿cuál es la recomendación? Se llama síndrome de hiperreactividad plaquetaria. Ya no nos gusta eso de plaqueta pegajosa. Ok, Los pacientes se tratan con aspirina y la recomendación es que sigan, ¿no? O sea, como lo dije, si ya tienen una indicación de utilizar un antiplaquetario, hay que seguir el antiplaquetario, pero saber que el antiplaquetario no lo va a anticoagular, entonces tenemos que anticoagularlo. excelente. Otra de las preguntas interesantes también que dicen, ¿qué hay acerca de usar heparinas de bajo peso molecular para la agudización y de los nuevos anticoagulantes para la convalescencia? Pues de hecho las recomendaciones de la ISTH son que en pacientes agudos, o sea, me imagino que están presentando un escenario de un paciente hospitalizado, el fármaco de elección pues son las heparinas, ¿no? Las que tengamos, por cómo se administran y por los mecanismos pleiotrópicos de las heparinas, además de la anticoagulación. Y pues lo que está publicado es que ya que el paciente se va de alta, sí lo podemos hacer el switch a anticoagulantes orales o dejarlo con heparina, ¿no? Lo que tengamos, pero esto es la estrategia que se hace. Pacientes hospitalizados, heparinas, hay que ver, están muy claras las recomendaciones de la ISTH respecto a las dosis en escenarios de paciente crítico y no crítico y los pesos, o sea, porque pues nos enseñan que 40 miligramos subcutáneos de heparina es suficiente para tromboprofilaxis y esto no es así, ¿no? Si algo hemos visto en el COVID es que se trombosan, ¿no? Entonces ya hay recomendaciones para eso y en el escenario de cuando lo cambiemos a ambulatorio podemos cambiar sin ningún problema. Excelente. Algo interesante aquí que nos preguntan justamente va relacionado un cuestionamiento a las dosis sugeridas de los anticoagulantes. Usted por ahí puso una transparencia donde justo nos ponía la recomendación de rivaroxaban, la recomendación de apixaban o de las heparinas, ¿no? Pero no sé si usted nos quisiera señalar, yo sé que el escenario de patologías donde se pudiera hacer un ajuste es amplio, por ejemplo, en enfermedad renal crónica, ¿usted cuál es la sugerencia? En pacientes adultos mayores, o si nos da algún tip al respecto en cuanto a las dosis, porque también pregunta mucho sobre las dosis, que digo, usted nos dejó una transparencia muy clara en cuanto a dosis estándares, pero no sé si quiere hacer alguna recomendación específica para ciertos grupos con ciertas patologías que usted ahorita se le venga a la mente y nos pueda decir, bueno, aquí sí es preciso el ajuste. Pues la recomendación para pacientes nefrópatas crónicos es la misma que tiene el fármaco, ¿no? Ya por abajo de un filtrado glomerular de 30 para inhibidores directos del factor 10 activado, pues ya la concentración en plasmática es muy errática y puede incrementar el riesgo de sangrado. Dabigatran ni siquiera lo mencioné porque ya no, o sea, no se usa en COVID, pero para utilizar, por ejemplo, dabigatran en enfermos crónicos, la tasa de filtrado glomerular mínima necesaria es 50, porque la vida media del dabigatran es mucho más prolongada. Entonces, en esos casos, pues sí, tendríamos que tener cuidado en el uso de estos fármacos. Y en ancianos, pues existe la recomendación también de que si son mayores de 80 años, pesan menos de 60 kilos o tienen una tasa de filtrado glomerular de menos de 30, se realicen los ajustes pertinentes para cada fármaco, ¿no? Entonces, la recomendación es la misma que del fármaco y lo mismo para las heparinas, ¿no? O sea, entre más chiquita la molécula, más cuidado con la filtración glomerular. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctora. También nos preguntan al respecto, creo que es evidente, pero estaría bien que escucharlo de usted. Los pacientes que ya están usando warfarina o antiagregantes, perdón, o inhibidores de la vitamina K, ¿alguna recomendación que sigan con su anticoagulación? ¿Algún ajuste al respecto? El problema con los antagonistas de la vitamina K, pues es que hay que estarlos vigilando, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, los pacientes, aquel paciente que no se pueda anticoagular con un directo, como por ejemplo los valvulares, ¿no? Que no tiene indicación todavía rivaroxaban, apixaban ni ninguno de estos porque no tenemos cómo medir su efecto, pues tendrán que continuar con anticoagulación la que ya tienen, o de plano pasarlo a heparinas, ¿no? Que es mucho más sencillo que estar picando al paciente, porque además
los antagonistas de vitamina K interactúan con prácticamente todos los fármacos, ¿no? Entonces, si vamos a dar otros fármacos para tratamiento del COVID y les vamos a dejar el antagonista de vitamina K, no es la mejor estrategia, ¿no? En este caso, a menos que tengan una contraindicación clara de no utilizar los directos, pues tendrán que cambiarse heparinas, y si no, pues dar directos. Ok, entonces aquí nada más para aclarar, el paciente, doctora, que ya tiene su antagonista de la vitamina K, lo vamos a continuar y con la vigilancia estrecha como habitualmente estaba. O usted ahí nos sugiere hacer el switch, digo, como el paciente con la valvulopatía posoperado, hacer el cambio temporal a enoxaparina mientras sucede esta situación aguda. Yo creo que yo lo que haría es cambiarlo a enoxa, porque le vamos a dar otros fármacos, ¿no? Y entonces va a ser súper difícil mantenerlo en niveles, además hay un índice para mantener, o sea, los antagonistas de vitamina K no tienen al paciente anticoagulado el 100% del tiempo. Nos basta como hematólogos que esté el 60% del tiempo anticoagulado. Entonces, esto se vuelve difícil en un paciente que está protrombótico porque ya tiene una indicación de anticoagulación, protrombótico porque ahora tiene COVID y que además le vamos a dar otros fármacos, ¿no? Entonces, yo creo que en el escenario agudo lo mejor será cambiarlo a heparinas y ya que pase, pues darle su antagonista de vitamina K. Ok, excelente. Muy clara la respuesta, doctora. Y bueno, este es un escenario un poquito ya más complejo, el que comentábamos en la pregunta anterior. Por aquí, otra de las preguntas frecuentes que veo que nos están solicitando, pero creo que nos explicó bastante bien usted lo del ácido acetil, el grupo al que pertenece, pero igual me gustaría escuchar su comentario sobre clopidogrel, digo, solo porque es mucha insistencia del público, digo, muchos son médicos generales y por fortuna están insistiendo con este tipo de preguntas y que mejor que la experta como usted, doctora, les aclare pues que de este fármaco es su relación con las plaquetas o bien si tuviera alguna utilidad que usted sugiriera para COVID. Pues no, o sea, realmente la utilidad no está demostrada, ¿no? Ya dijimos que no son equivalentes los anticoagulantes y los antiagregantes por el mecanismo por el que funcionan, ¿no? O sea, no, si bien sí las plaquetas son un gran componente de la hemostasia y no las podemos quitar del algoritmo, pues no han demostrado beneficios. Atacar a la plaqueta solamente en COVID-19 no ha demostrado cambiar los outcomes en estos pacientes, ¿no? Entonces, si el paciente ya utiliza clopidogrel, se lo dejamos y le añadimos el anticoagulante sin ningún problema. Si no lo utiliza, ¿para qué se lo damos, no? Entonces, además de que es más caro que la aspirina, ¿no? La aspirina es barata, es útil, no se ha demostrado que los latinoamericanos tengamos resistencia como tal a la aspirina, al clopidogrel sí. Entonces, pues no, o sea, si no lo tiene por indicación de un cardio que tenga un stent que lo requiera, no tiene sentido ponérselo. Bien, otro de los comentarios que usted nos hacía, doctora, era sobre evaluar el riesgo a sangrado de nuestro paciente y esos beneficios que tendríamos. ¿Nos pudiera usted sugerir alguna escala en particular que pudiéramos compartir con el público al respecto para que se estuviese evaluando a los pacientes y ver este riesgo a sangrado? Pues se pueden utilizar las que, digo, extrapolándolas, ¿no? Las que se utilizan para FA, pero pues en realidad no hay ninguna que se haya publicado específicamente para COVID. Yo creo que la mejor escala es la que tenemos aquí, ¿no? El paciente tiene antecedente de úlcera gástrica, tiene hepatopatía crónica, tiene varices esofágicas, ha sangrado recientemente, lo operaron, se fracturó, o sea, todas esas cosas son las que hay que tomar en cuenta. Claro, evaluar y contextualizar todos estos detalles que usted claramente nos explica, doctora. Por aquí alguien pregunta sobre la heparina sódica, nos dice, ¿es más barata? ¿Se puede aplicar en pacientes? ¿En qué dosis? Y sobre todo porque si no se puede comprar enoxaparina, eso es lo que nos dice. Me imagino que se refieren a la heparina no fraccionada. Sí, la heparina no fraccionada se puede utilizar como profilaxis. La dosis son 5,000 unidades subcutáneas cada 8 horas. Esa es la dosis profiláctica de heparina no fraccionada. Ok, entonces, bueno, sería una de utilidad si en caso de que estuviéramos agotados y sí, bueno, sobre todo pues, en los escenarios de hospitales, ¿no? Como el General de México, que a veces trabajábamos con una jeringa y una torunda.
cuando sacaban las heparinas, pues ya ni modo, o sea, las de bajo peso molecular, pues si tenemos heparina no fraccionada, se le inicia y la dosis profiláctica, una cosa importante es que la profilaxis nunca se pone intravenosa, es subcutánea, ¿no? Entonces, heparina no fraccionada, 5,000 unidades cada 8 horas de no fraccionada para profilaxis. Excelente, sí. Bueno, digo, un buen recurso, doctora, de tener en cuenta la heparina no fraccionada, pero sin embargo, digo, también evaluando esta situación de lo invasivo, pues que es dar 3 aplicaciones y demás. Digo, yo entiendo aquí que nos preguntan porque muchos podrán ser de provincias o podrán estar en hospitales tan grandes como el Hospital General de México de bajos recursos o situaciones en particular, pero muy clara, doctora, y gracias por esa respuesta porque creo que abre muchos panoramas a tener acceso a, si no hay enoxaparina, tener este tipo de recursos en el hospital y bueno, iniciar mientras se pudiera trasladar. Nuevamente regresando al dímero D, doctor, hay muchas preguntas que envían aquí, pero vuelvo a preguntar, ¿en qué momento de la enfermedad sugiere usted que se debe hacer las mediciones del dímero D? ¿Y cuántas veces o cómo lo debo de monitorizar? Esa es una pregunta frecuente que nos hacen. Híjole, esa es una cuestión difícil. Entonces, ¿en qué momento? Siempre. Con una infección confirmada, sobre todo sintomática, ¿no? O sea, bueno, porque los pacientes asintomáticos probablemente ni nos lleguen, ¿no? Entonces, una infección que ya confirmamos es porque tuvo síntomas. Entonces, en ese contexto, en el primer contacto, medir el dímero D. ¿Cuándo otra vez? Cuando se deteriore el paciente, ¿no? Si la fiebre no cede, si empieza con dificultad respiratoria, si decidimos anticoagularlo, ¿no? Porque ahora el problema es, bueno, ya tengo el dímero D está elevado y ahora ¿qué hago? ¿Cuándo le suspendo la anticoagulación? Bastan 14 días, lo extiendo a 21 días, ¿cuánto se lo doy? ¿No? Entonces, la directriz que nosotros utilizamos, o bueno, que como coagulóloga, ¿no? Podría decirles, es que hasta que se normalice, ¿no? Hasta que el dímero D normalice, nosotros no bajamos la guardia con la tromboprofilaxis. Y hacerlo seriado en el contexto de la hospitalización, pues no, o sea, quizá cerca, bueno, sí, cada cuánto, quién sabe, ¿no? Eso sí es una gran interrogante, eso no sabría cómo contestarlo, pero lo que sí es que antes del alta del paciente medirlo para saber si le vamos a dejar tromboprofilaxis extendida, que yo diría sí a todos los que han estado hospitalizados, y hasta que normalice, ¿no? Estarlos viendo, si la recomendación son mínimo 14 días, pero está publicado que se utiliza de 21 a 41, pues quizá en el día 14 de anticoagulación ver el dímero D. Si ya está normal, le retiramos la anticoagulación, si no, lo citamos al día 21 y después al 28 y después así nos vamos, ¿no? Claro, con estas misiones. Perfecto, doctora. La verdad es que han sido excelentes sus respuestas. Ya casi para terminar con esta ronda, disculpen los que la estemos bombardeando, pero sin duda es una excelente ponente, doctora, y experta, le agradecemos y esa es la confianza que tenemos con usted. Preguntan por aquí al respecto de situaciones frecuentes que suceden en estos pacientes, como es la epistaxis, el sangrado de encías, que pudiera existir un poco de hematuria, ¿qué nos puede, tos hemoptoica, ¿qué nos puede decir al respecto sobre suspenderlas si aparecieran estas situaciones en particular, buscar que no sea una irritación de las mucosas en fosa nasal por oxígeno o suspendemos la anticoagulación inmediata? ¿Qué nos diría usted al respecto? El sangrado por anticoagulación no es selectivo. Un paciente que está sangrando o sea, que está anticoagulado y está sangrando porque el anticoagulante lo está perpetuando, sangra por todas partes, ¿no? O sea, no solo sangra de la narina derecha o izquierda o de la vía urinaria, ¿no? Si el sangrado se limita a un solo sitio y el sitio es controlable, es un catéter, se lastimó la piel y es compresible, lo podemos suturar, es una narina, está irritada, podemos hidratarlo. Entonces, si es un sangrado que se pueda revertir, porque es un sangrado en una localización única, que no esté comprometiendo la estabilidad hemodinámica del paciente y que podamos controlar con una cosa ahí en agudo, un tamponamiento nasal, algún vasoconstrictor, etcétera, se hace y se sigue la anticoagulación.
Si es un sangrado sistémico o en un órgano que ponga en riesgo la vida, o sea, el paciente ya le dio un EBC y se convirtió en hemorrágico, pues no vamos a insistir en anticoagularlo, ¿no? Entonces, pues esa es la respuesta. Excelente. Muy clara también la respuesta, sobre todo este tipo de situaciones que pueden ponernos en estrés a pensar si sí o no se va a quitar el beneficio, como usted nos explica de la anticoagulación en estos pacientes. ¿Usted considera, doctora, que el dímero D se debe de hacer el ajuste a partir de los 50 años como está recomendado o independientemente de eso, tomemos solo el punto de corte del laboratorio para decir que ese dímero D está No, fuera de parámetro? no, el del laboratorio está fuera de rango y punto, ¿no? Ok, perfecto. Excelente. Igual la preguntan mucho, pero solo lo hago para refrescar esto de que los que están aquí eh, haciendo estos cuestionamientos sobre el tiempo y la duración de la anticoagulación, pero claramente usted nos ha repetido ya en varias situaciones ahorita, en varias preguntas. Para los que nos escuchan, bueno, la doctora ha sido clara en cuanto al tiempo y hacer el switch o continuar con lo que tengamos, como hablaba de la heparina usted, no fraccionada al respecto. Ahora una pregunta interesante, entiendo que el público pues, pueden ser médicos generales o de provincia y que nos hacen esta pregunta y dice, ¿los anticoagulantes se retiran paulatinamente o pueden retirarse de manera abrupta? No, pues no hay forma de retirarlos paulatinamente, ¿no? Es un o no. O sea, el paciente requiere anticoagulación o no requiere anticoagulación. El único retiro paulatino, que no es un retiro, es cuando los pacientes requieren puenteo, ¿no? Para hacer en otros contextos algún procedimiento quirúrgico, lo que sea, pero no existe un retiro paulatino, ¿no? O sea, el paciente ya no tiene ningún factor de inflamación, el dímero D está normal, se lo quito. El dímero D sigue elevado, sigue con factores de riesgo, o sea, está inflamado todavía, se lo dejo. Entonces es un no. Uh-huh. Excelente. No es como la ¿no? Que se tiene que quitar poco a poco si ya tiene mucho tiempo por la supresión de las suprarrenales. Eso no. Es un no. Claro, y digo, hablando de otro tratamiento como es justo la dexametasona, pues también para los que nos escuchan, por el tiempo de duración, digo, ya los doctores en las ponencias han sido claros, también se suspende súbitamente porque no tardamos tanto tiempo con ese tratamiento como es sugerido en la anticoagulación, que puede ir a 6 semanas y si hubiera algunas otras complicaciones, bueno, o sea, para una duración o perpetuación del tratamiento estaría perfecto. Doctora, otra pregunta. En caso de que se encuentren eventos trombóticos como una enfermedad cerebrovascular, infarto agudo al miocardio, tromboembolismo pulmonar, ¿cuánto es el tiempo que sugiere la anticoagulación? Digo, esto es obvio quizá en el escenario de un hospital o de los especialistas, pero aquí los doctores nos hacen favor de preguntarnos esta situación clínica que se podrá encontrar. Híjole, es que están preguntando por dos territorios vasculares diferentes, ¿no? Por dos arteriales y uno venoso. Entonces, la anticoagulación en el escenario de las trombosis arteriales es la que tienen todas las guías, ¿no? O sea, cuando se va a meter o no el paciente a cateterismo, a qué dosis vamos a dejar la heparina junto con el antiplaquetario, y esas son las recomendaciones, ¿no? Y un paciente que se infarta de la cabeza o del corazón o lo que sea, va a necesitar antiplaquetarios de por vida, ¿no? Ahora, el tromboembolismo venoso es diferente, ¿no? En este contexto, habría que dejar dosis terapéuticas por 3 a 6 meses, dependiendo el territorio, y después de eso hay que evaluar la suspensión, pero para hacer estudios de la coagulación para saber qué es lo que llevó al paciente a coagularse, ¿no? Cuál es el defecto que hay en su coagulación para saber si va a meritar tratamiento antitrombótico toda la vida o va a ser nada más esos 6 meses de su vida. Entonces es bien difícil contestar esa pregunta porque depende, ¿no?
Claro, muchísimas gracias, doctora. Ya una última pregunta personal que agradezco y discúlpeme tanto bombardeo y todo este tiempo que le tomamos. Yo le quisiera comentar nuestra experiencia y lo que observamos de situaciones como enfermedad cerebrovascular del paciente joven que se ha visto en el Departamento de Neurología y del Hospital General de México, o adultos mayores que tienen problemas de infarto agudo al miocardio. Se tiene la sospecha de que estuviera infectado con COVID. Entonces, me gustaría que usted, si tuviera alguna experiencia o algún comentario sobre la sospecha de una enfermedad cerebrovascular en paciente joven con COVID y que evidentemente habría que buscar escenarios que ya sobreexistan, pues, o sea, en el paciente que quizá no se habían determinado antes, pero que quizá tenga alguna alteración de factor 5 o no sé cuál es su experiencia al respecto, ya para concluir esta ronda y acalorada y extensa de preguntas, doctor. Híjole, pues es que en el escenario de COVID además existe otro problema, que los pacientes por mecanismos que quién sabe qué demonios inducen anticoagulante lúpico, ¿no? Entonces positivizan el anticoagulante lúpico y de todos los anticuerpos antifosfolípidos, el anticoagulante lúpico es el más trombogénico. Entonces, si es un paciente joven y se infartó, ¿no? Lo vamos a tratar como cualquier paciente infartado y cuando sobreviva, entonces estudiaremos qué es lo que está pasando, ¿no? Hay que ver si le hacemos porque pues en territorio arterial, en un paciente joven, lo primero que pensamos es SAF, ¿no? Entonces, hacerle el perfil, ver si permanece positivo el anticoagulante lúpico o fue un efecto nada más de la infección por COVID. Y pues esos pacientes, todos los pacientes jóvenes deberían estudiarse siempre, ¿no? Hay que ver qué va a pasar, ¿no? Si solamente bastó el COVID para entonces detonar algo que ya traía en la sangre o fue solamente el COVID. Y en pacientes ancianos sí lo he visto, o sea, me ha tocado ver como crisis convulsivas de reciente inicio, ¿no? Que probablemente sean microinfartos corticales relacionados con COVID y después salen COVID. O pues cosas que aparecen en EBC y resultan COVID. Entonces, pues en ellos, digo, sería también de estudiarlos, pero ahí ya pensamos otra cosa, ¿no? El paciente tiene alguna fibrilación auricular paroxística, despegó un trombo y se fue a poner ahí, o qué está pasando, ¿no? Pero en los pacientes jóvenes sí, definitivamente siempre estudiarlos. En el momento de la trombosis aguda, pues no es el mejor momento, y menos si están inflamados, infectados por COVID, pero sí se les tiene que dar seguimiento, ¿no? O sea, sí sería algo que tendría que darle seguimiento hemato, sobre todo porque pues puede comprometer su vida, ¿no? Es un paciente joven. Excelente. Muchísimas gracias, doctora. Finalmente, si usted quiere agregar algún comentario, una conclusión, un mensaje para todo el público, le estaremos infinitamente agradecidos. Pues agradezco mucho la invitación al comité y pues también su amable introducción. Y solo espero que pues tengan juicio clínico adecuado, ¿no? No está mal no saber, está mal no preguntar, ¿no? Entonces, el principal pues requisito para ser médico es no inventar, ¿no? Y ahora ya soy parte de los bloopers porque mi gato está pasando por aquí. Entonces, no hay pecado en no saber, el pecado es no preguntar. Si no sabemos, no inventemos y acerquémonos a alguien que nos pueda orientar, ¿no? Entonces, no anticoagulen con antiplaquetarios porque no es lo correcto, ni siquiera existe eso, ¿no? Excelente, doctora. Muchas gracias nuevamente. Su presencia, su tiempo que nos ha regalado. Creo que le preguntamos demasiado y todavía hubo muchas más preguntas. Algunas se repetían mucho o iban sobre cuestiones de las que usted ya comentó en el transcurso de esta charla, pero bueno, se queda guardado aquí en Facebook. Amablemente usted nos deja su contacto en la pantalla. Por tanto, por favor, quien tenga dudas razonadas o conscientes de la situación o consulta con la doctora, pues aquí se van a quedar sus datos. Bonita noche, doctora, pues nosotros continuamos aquí con el resto con la siguiente ponencia y agradecemos su participación. Hasta luego. Bien, hasta luego, gracias por la invitación. Adiós. Ahora déjenme. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Sofía Ortiz.
Continuando con nuestro programa, damos inicio con nuestra 10ª ponencia del curso. Nos vemos muy privilegiados de contar con la presencia del doctor Javier Romero Bermúdez, quien se encuentra con nosotros para brindarnos sus conocimientos acerca del tema riesgo cardiovascular y COVID-19. Pero antes de comenzar con esta ponencia y dar el micrófono al doctor, nos complace presentar algunos de sus datos académicos. El doctor estudió la licenciatura en médico cirujano por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM. Es médico especialista en medicina interna por el Hospital General de México, UNAM. Tiene una maestría en ciencias médicas por la Facultad de Medicina, UNAM, con sede en el Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga. Recuerden que igual al final vamos a tener las preguntas, por lo que es importante que las vayan formulando. Y bueno, sin más, damos inicio a esta ponencia. Doctor Javier, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Gracias. Ahí ya se puede ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, doctor, ya se ve. Muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias, Sofía, por la presentación. Pues sin más preámbulo, vamos a hablar en esta charla acerca del riesgo cardiovascular y COVID-19. ¿Qué hay acerca de esto? ¿Cuáles son las acciones? Y les traje algunos escenarios clínicos que me gustaría resolviéramos juntos para el mejor entendimiento del tema. Pues bien, vamos a definir rápidamente el riesgo cardiovascular, cuáles son estos factores de riesgo y pues bueno, ¿qué es lo que tenemos al momento acerca de COVID-19 y el sistema cardiovascular? ¿Cómo es que estos factores de riesgo cardiovascular parecen ser un predisponente para enfermedad grave por COVID? Y si hay alguna relación de ellos y algunos escenarios de la aplicación de estos factores de riesgo. Pues el riesgo cardiovascular es la probabilidad que tiene un individuo de sufrir alguna enfermedad del sistema cardiovascular dentro de un determinado plazo de tiempo y esta depende del número de factores de riesgo que estén presentes en el individuo. Así bien que los factores de riesgo son la edad, la presencia o no de hipertensión, presencia o no de diabetes, presencia o no de obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo y un perfil de lípidos alterado, alteraciones en el HDL y LDL. Estos son los principales factores de riesgo cardiovascular conocidos hasta el momento. Y pues bueno, ¿qué es lo que hay de COVID-19 y el sistema cardiovascular? Pues sabemos que este virus SARS-CoV-2 primariamente afecta el tejido pulmonar, el tejido de la vía aérea. Sin embargo, hay diferentes mecanismos por los cuales afecta diferentes aparatos y sistemas, entre ellos a todo el sistema cardiovascular. Y estos hacen que el paciente con algunos factores de riesgo cardiovascular también sea más propenso a tener una enfermedad por COVID-19 más grave. ¿Esto cómo lo sabemos? Pues lo sabemos a partir de algunos metaanálisis que se han analizado, en el cual pues se ha determinado que casos graves de COVID-19 se dan en el sexo masculino y en pacientes de mayor edad. ¿Cuánto más? 11% más que en la población, ya sea del sexo femenino o en personas menores de 60 años. ¿Qué otras cosas han determinado que haya un caso grave de COVID-19? Pues bueno, la presencia o no de hipertensión. Esto aumenta la probabilidad de un caso grave de COVID-19 hasta 2 veces, según este estudio. La presencia o no de diabetes mellitus, hasta 2.5 veces el presentar un caso grave de COVID, y cualquier anormalidad cardíaca. Esta puede aumentar hasta 4 veces la presencia de un caso grave de COVID. Vean ustedes entonces que todos estos son factores de riesgo cardiovascular, es decir, es muy probable que esta infección a los pacientes con mayores comorbilidades, con mayores factores de riesgo cardiovascular, sea mucho más grave. Y no solo eso, sino que también los pacientes que son hombres y que son ancianos presentan un 32% mayor probabilidad de muerte por esta infección. Veamos qué sucede con las comorbilidades. En cuanto a la hipertensión,
hay 2 veces mayor riesgo de morir por esta infección si soy hipertenso. En cuanto a diabetes, hay 1.8 veces, casi 2 veces mayor probabilidad de morir si soy hipertenso, si soy diabético. Y si tengo alguna condición cardíaca, pues tengo hasta 3.9 veces mayor riesgo de morir. Alguna enfermedad cardiovascular aterosclerótica, por ejemplo, pues está incluida en este grupo. Así podemos ver que los factores de riesgo cardiovascular parecen ser un predisponente para enfermedad, tanto más grave como para probabilidad de muerte por esta infección. Pero ¿cómo es que COVID-19 o esta infección por SARS-CoV-2 se relaciona con estos factores de riesgo cardiovascular o con que tengan los pacientes mayores eventos cardiovasculares durante su evolución? Pues bueno, esto lo traigo explicado en esta gran imagen, que pues sabemos que el virus SARS-CoV-2, al internalizarse en la célula, por lo general de la vía aérea y del tejido pulmonar, genera una activación de las vías de inflamación por medio de los linfocitos T y macrófagos, que consiguientemente pueden generar una tormenta de citocinas que llevan a la sobreexpresión de interleucina 6, interleucina 7, interleucina 22, y a su vez esta inflamación causada, mediada por los linfocitos T, lleva una activación inmune en el tejido miocárdico, lo que puede llevar a miocarditis y por consiguiente el desarrollo de falla cardíaca. No consecuente con eso, también la invasión del virus en el tejido miocárdico por medio del daño en las células endoteliales lleva a una disfunción endotelial, lo cual puede ocasionar inestabilidad y ruptura de la placa aterosclerótica y dar por consiguiente síndromes coronarios agudos. También la afección de este virus se ha encontrado que tiene que ver con la microvasculatura, haciendo una disfunción microvascular y por consiguiente síndromes coronarios agudos que ponen en riesgo la vida de nuestro paciente en el momento de la infección aguda. Más allá de eso, la penetración del virus al tejido miocárdico y el daño al miocardiocito lleva a la elevación que hemos visto de nuestros pacientes de troponina I, de creatinfosfoquinasa, de moléculas de DHL, y que estas pueden llevar a disfunción miocárdica, miocarditis, falla cardíaca e incluso a la nueva aparición de arritmias en el paciente que tiene COVID-19. Aparentemente, aún no se sabe la razón, pero aparentemente estos cambios inflamatorios pueden perdurar no solo en el periodo posterior a la infección, en todo este periodo llamado periodo post-COVID, sino hasta por un periodo mayor de tiempo. Tenemos reportes acerca de la infección por SARS que ha generado en algunos pacientes anormalidades cardiovasculares hasta 12 años posteriores a la infección. Entonces, esto es algo muy importante y es ahí por la razón del tema de hoy y la razón de hablar del riesgo cardiovascular en los pacientes con COVID-19. Vamos a ver algunos escenarios para poder aterrizar algunos conceptos y algunos paradigmas en cuanto a la terapéutica de estos pacientes. Vamos a ver el escenario 1. Es March, tiene 66 años, ella es actriz, está casada, es originaria y residente de la Ciudad de México y es católica. Ella tiene hipertensión desde hace 20 años de diagnóstico y está en tratamiento con telmisartán. Ella inició el 8 de febrero con mialgias, artralgias, odinofagia y tos. Refiere que tuvo una reunión pequeña en casa con sus amigos por su cumpleaños el 1 de febrero. Ella llega a la consulta con estos signos vitales, tiene presión arterial de 140/80, frecuencia cardíaca de 90, frecuencia respiratoria de 20, satura al 96% con temperatura de 36,5. Ella pesa 90 kilos, mide 1,70, tiene índice de masa corporal de 31.14. La primera pregunta con ella es, pues, ¿cuál sería nuestra primera consideración diagnóstica? March tiene influenza, tiene gripe común, tiene rinitis alérgica,
o tiene probablemente infección por SARS-CoV-2. Pues en el contexto actual, piénselo, pero pues lo que seguramente March tiene es infección por SARS-CoV-2. ¿Qué consideración tendríamos acerca de su tratamiento de hipertensión? Y aquí el primer paradigma. Ella está tomando telmisartán, entonces por este virus hay que suspender el tratamiento. Cambio el tratamiento porque es probable que empeore la infección por SARS-CoV-2. ¿Continúa el mismo tratamiento o nada que ver? No tiene nada que ver esta pregunta. Pues bien, para poder contestar esta pregunta, vamos a ver cuál es el potencial rol del receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Pues vean que este receptor permite la internalización del virus y pues bueno, en estudios in vitro se ha demostrado que tanto los YECAS como los ARAS pueden aumentar la expresión de estos receptores en todas las células endoteliales y pues eso poder llevar a que el virus pueda penetrar y hacer mayor daño en estos estudios in vitro. Con esto, usted, ¿qué consideración tendría en cuanto al tratamiento de hipertensión de March? Suspende el tratamiento, lo cambia porque es probable que empeore, continúa el mismo tratamiento o ninguna de las anteriores. Muy bien, continúa el mismo tratamiento. ¿Y esto por qué es? Si bien este es un potencial rol de este receptor, también se ha demostrado que el tener a los pacientes con YECA o ARA2 hace que tengan un sistema inmunológico, es decir, que la reacción inflamatoria sea menor y los beneficios que obtiene por el tratamiento, por el ARA2, su paciente, en este caso March, son mayores que los probables riesgos. No se ha encontrado hasta el momento que el tratamiento con YECAS o ARA2 empeore el curso clínico de la COVID-19. Entonces, no hay por qué quitar el tratamiento. Si usted recuerda, March estaba en control de su hipertensión, estaba en metas del control de hipertensión arterial y es por eso que no hay motivo ni de agregar otro fármaco ni de cambiar el tratamiento. Vamos a ver otro pequeño escenario. Acude a la consulta Andrés, él tiene 56 años, casado, es originario de Tabasco y residente de la Ciudad de México. Él tiene dislipidemia desde hace 8 años, pero no lleva ningún tratamiento. Él refiere que desde hace un mes le diagnosticaron COVID-19 y solamente requirió tratamiento domiciliario. Él acude a su consulta porque tiene cefalea holocraneana de intensidad 6 de 10, tiene mareo, acúfenos, fosfenos desde hace 7 días. Le comenta que en más de 2 ocasiones ha tenido presión arterial de 160 sobre 90. Usted lo revisa y encuentra que Andrés, de 56 años, tiene presión de 150-90, cardíaca de 90, respiratoria de 20, satura al 94%, temperatura normal, pesa 90 kilos, mide 1,70 y tiene índice de masa corporal de 31.14. Ya, este paciente pues está ya recuperado de COVID, solo requirió tratamiento domiciliario, no fue una enfermedad grave, pero empieza con cefalea y cifras altas de tensión arterial, ya en 3 ocasiones distintas, al menos tiene cifras altas de presión arterial. Entonces, con este paciente, ¿cuál sería la primera maniobra terapéutica a considerar? Si lo ve, está pues un tanto estresado nuestro querido Andrés. La primera sería, lo relaja, lo canaliza a la hospitalización o inicia tratamiento para hipertensión arterial sistémica o debido a que pues ya pasó un mes de su infección por COVID, solo requirió tratamiento domiciliario, pues le da el alta, ya no necesita seguimiento este paciente llamado Andrés. ¿Cuál sería su respuesta? Muy bien, hay que iniciar tratamiento para hipertensión arterial sistémica con este paciente. Bien. ¿Qué estudios de laboratorio entonces solicitaría para seguimiento
en este paciente que ya identificó como un paciente de riesgo, tiene hipertensión, tiene 56 años, ¿qué le tendríamos que hacer más? Le tendríamos que cuantificar inmunoglobulinas para SARS-CoV-2, no requiere otro estudio de seguimiento. Le pediríamos química sanguínea, perfil de lípidos, haríamos un tamizaje para enfermedades crónico-degenerativas, o solo la A y la C son correctas. ¿Usted qué haría con este enfermo? Pues bueno, para poder responder esta pregunta, iremos a algunas lecciones del pasado que nos ha dejado la infección por SARS. En pacientes recuperados de esta infección, se ha reportado que hasta 12 años posteriores a esta, ha habido anormalidades en el metabolismo de los lípidos hasta en un 68% de sus pacientes. Ha habido desenlaces cardiovasculares en un 40% de estos pacientes y anormalidades en el metabolismo de la glucosa en hasta 60% de ellos. Por esa razón es que, y ante la similitud que tienen tanto SARS como SARS-CoV-2, pues se cree que puede suceder lo mismo en estos pacientes. Aún no está bien dilucidado por qué razón es que hay estas anormalidades en los lípidos, anormalidades cardiovasculares, pero pues se cree que es parte del metabolismo y parte de este proceso inflamatorio que sufre el paciente, lo que lo lleva a tener todos estos desenlaces. Entonces, con esto, ¿qué es lo que responde usted? Muy bien. Hay que hacerle una química sanguínea, un perfil de lípidos y un tamizaje de enfermedades crónico-degenerativas. Hay que determinar de este paciente, Andrés, de 56 años, determinar cuál es el riesgo cardiovascular que tiene. Y entonces, definir una intervención terapéutica dirigida a este paciente. El seguimiento del paciente en cuanto al desarrollo de enfermedades crónicas y o sus complicaciones es muy importante, porque quizá no lo mató COVID-19, pero puede ser que haya un evento fatal por un evento cardiovascular posterior. En el seguimiento entonces de nuestro querido Andrés, usted le pidió estudios de laboratorio y él le llega con estas pruebas. Tiene glucosa de 107, colesterol de 200, triglicéridos de 300, tiene HDL de 30 y LDL de 170. Con esto calcula riesgo cardiovascular por esta calculadora de ASCVD y sale en 14.3%. Es un riesgo intermedio. Usted le dice eso a Andrés y pone esta cara. ¿Qué más tenemos que hacer con Andrés? ¿Qué otra acción tendríamos que delimitar? ¿Cuál es el siguiente paso en nuestra elaboración? Inicio de medidas higiénico-dietéticas, no requerimos mayor intervención, iniciamos estatina, o la A y la C son correctas. Pues bien, vamos a contestar eso. Es la A y la C. ¿Por qué razón? Pues vean, en prevención primaria, lo primero que hay que calcular es el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica para cada grupo de edad. Enfatizar como base la adherencia al estilo de vida saludable y en pacientes de 40 a 75 años, ojo, sin diagnóstico de diabetes, hay que calcular el riesgo. Y entonces aquí lo divide dependiendo del riesgo, como un riesgo bajo, un riesgo en una zona gris, riesgo intermedio o alto, riesgo alto y riesgo muy alto. Si recuerda, nuestro paciente con 14.3% de riesgo por el ASCVD está en riesgo alto. Por lo tanto, hay que iniciar estatina de moderada intensidad aparte de la adherencia a un estilo de vida saludable. Por esa razón es que era esa la respuesta, tanto el estilo de vida saludable como iniciar estatina de moderada intensidad. ¿Cuál es esta estatina de moderada intensidad? Un ejemplo, atorvastatina a 20 miligramos. Estas estatinas que a esa dosis permiten una reducción del LDL de 30 hasta 49%.
Muy bien. Pues veamos un siguiente escenario. Ya vimos una paciente que tiene hipertensión, que estaba tomando un YECA, un ARA2, y que pues usted decidió no mover el tratamiento porque estaba en metas. Eso es lo adecuado. Si el paciente está en metas, no hay por qué suspender el tratamiento. Si usted suspende el tratamiento, puede ocasionar un mayor riesgo en el paciente de la ayuda que puede generarlo. Segundo caso, un paciente que está en esta etapa ya recuperado de COVID, pero que empezó con datos de hipertensión, usted inició tratamiento y aparte de eso empezamos a ver el riesgo cardiovascular debido a que pueden existir anormalidades en los lípidos en más del 60% de estos pacientes ya recuperados de la infección. Vamos a ver un tercer escenario. Este es Anastasio, tiene 67 años, él es comerciante, es casado, es originario de Chiapas y residente de la Ciudad de México. Él tiene antecedente de infarto agudo del miocardio en 2010. Actualmente solamente lleva tratamiento con atorvastatina 80 miligramos cada 24 horas. Él presenta desde hace 10 días fiebre, mialgias, artralgias, odinofagia. Se realizó por cuenta propia una prueba rápida de antígeno para SARS-CoV-2 y dio un resultado positivo. En los últimos 2 días se ha monitorizado la presión arterial con resultado de 170/95 y 180/90 respectivamente. Actualmente, él se encuentra con cefalea holocraneana de tipo pulsátil en intensidad 7 de 10 y el resto de sus síntomas, la fiebre, mialgias, artralgias, odinofagia, todo ha desaparecido. Usted lo revisa y resulta que tiene 160/90 de presión arterial, frecuencia cardíaca de 70, respiratoria de 18, satura al 94%, con temperatura de 36,5. Nuestro querido Anastasio pesa 75 kilos, tiene una talla de unos 70 metros. Revisa el aparato cardiovascular y no hay datos de falla cardíaca en este momento, no tiene plétora yugular, no tiene desdoblamiento del segundo ruido y pues parece simplemente que tiene esto de la presión arterial alterada, con este antecedente de importancia de haber tenido infarto agudo al miocardio y ya 10 días del inicio de síntomas, ya pasó el pico máximo de síntomas, está de salida de la infección, pero bueno, pues ¿qué hay que hacerle a nuestro querido Anastasio? ¿Cuál sería la primera consideración terapéutica con este paciente? Iniciamos esteroide, iniciamos ivermectina, citromicina, vitamina C, factor de transferencia, pues salió positivo a COVID, hay que iniciar esteroide, ivermectina, citromicina, vitamina C, factor de transferencia, o nada de lo anterior viene al caso debido a que los síntomas se han limitado. Piénselo un poco. Muy bien. Ninguna de las anteriores, exactamente. Pero, pues, hay 2 cosas que están ahí saltando, ¿no? De pronto ya la infección por SARS-CoV-2 parece ya algo limitado, ya pasaron 10 días, pasó el pico máximo de síntomas que es del 7 al 10, sería solo vigilarlo, está saturando el 94%, habría que vigilar que no tuviese datos de disnea en los siguientes días, que se esté monitorizando su saturación, solamente, pues ya no tiene síntomas, no hay nada más que hacer. Pero a lo que sí hay que hacerle algo más es a esas cifras de presión arterial que tiene elevadas y pues calcular el riesgo cardiovascular. Recordando, este paciente tiene 67 años, tiene antecedente de tener dislipidemia previamente, de tener un infarto agudo al miocardio previo, que fue en el 2010, pero es importante, y pues eso lo puede hacer un paciente de alto riesgo cardiovascular. Entonces, vamos a ver, ¿cuál entonces consideraríamos que sería el mejor tratamiento en este caso? Dexametasona, ivermectina, citromicina, vitamina C, factor de transferencia y ECA, talidomida, antibióticos de amplio espectro, van 10 días de la infección, probablemente esté sobreinfectado, y aparte de eso, darle dexametasona, o iniciar una terapia dual para la hipertensión, YECA o ARA, y un diurético de tipo tiacídico. ¿Qué es lo que haría usted con Anastasio? Muy bien.
iniciar tratamiento para la hipertensión, la primer escalón terapéutico podría ser iniciar IECA o ARA y diurético tiacídico. Muy bien. Él pues le trae los estudios de laboratorio que usted le solicitó para poder determinar su riesgo cardiovascular y tiene colesterol total de 125, triglicéridos de 150, HDL de 35 y LDL de 90. ¿Qué opina usted de este perfil de lípidos? El colesterol total está normal, los triglicéridos están en el límite de la normalidad, el HDL en 35 es quizá un poco bajo y el LDL 90, podríamos decir normal, pero recuerde la particularidad de este paciente. Este paciente es un paciente con antecedente de infarto agudo al miocardio y tiene 67 años. Entonces, bueno, el riesgo cardiovascular, ¿cuál sería su acción en cuanto al riesgo cardiovascular? ¿Cuál sería su acción terapéutica a considerar? Continuamos con esa estatina. Recuerde, estaba tomando atorvastatina 80 miligramos. Eso será suficiente o pues ya lleva 10 años tomándola. Quizá pues sea bueno que la suspenda. El COVID-19 no altera el riesgo cardiovascular y pues no hay nada que hacer al respecto. Todo está bien. O agregamos una terapia dual para el tratamiento de este perfil de lípidos. Muy bien, pues para responder esta pregunta, veamos este pequeño cuadro de acción. Cuando tenemos un paciente con enfermedad cardiovascular aterosclerótica clínica, lo primero es llevarlo a un estilo de vida saludable y lo segundo, determinar si tiene un evento mayor de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. El evento mayor se define como la presencia de alguno de estos cuatro, ya sea evento coronario agudo reciente en los últimos 12 meses, esto no lo cumple Anastasio, historia de EBC isquémico, esto tampoco lo cumple Anastasio, enfermedad arterial periférica sintomática, no lo cumple, pero ¿qué sí cumple? La historia de infarto agudo al miocardio, tenía un infarto hace 10 años, más uno de los siguientes, condiciones de alto riesgo, edad mayor a 65 años, esto lo cumple nuestro paciente 67 años, presencia de hipercolesterolemia familiar heterocigota, historia de cirugía bypass coronaria o intervención coronaria percutánea, diabetes mellitus, hipertensión, enfermedad renal crónica, tabaquismo, elevación persistente del LDL a mayor de 100 o historia de insuficiencia cardíaca congestiva. Por estas dos razones, la historia de infarto agudo al miocardio y que tenga más de 65 años, nuestro paciente es considerado como paciente en muy alto riesgo. Por esas dos condiciones, historia de infarto agudo al miocardio y edad mayor a 65 años. En este caso, en estos pacientes, lo recomendado es que la concentración de LDL no supere los 70 miligramos por decilitro. Por lo tanto, está recomendado el iniciar, aparte de la estatina de alta intensidad, si no logro esta meta, pues iniciar ezetimibe o bien un inhibidor de PCSK9. ¿Bien? Por esa razón, entonces, la respuesta a esta pregunta sería, ¿cuál sería su acción terapéutica a considerar con respecto al riesgo cardiovascular de nuestro paciente? Pues agregar ezetimibe al tratamiento, una terapia dual. Muy bien, pues veamos unas pequeñas conclusiones. Sabemos que las personas con factores de riesgo cardiovascular tienen mayor probabilidad de padecer formas graves de COVID-19 e incluso mayor riesgo de muerte. El control de los factores de riesgo cardiovascular es crucial en el paciente de riesgo para no empeorar la COVID-19. El tratamiento con IECAS y ARAS no debe suspenderse en los pacientes que estén con él y puede iniciarse de forma segura en los pacientes que tengan COVID-19 e hipertensión. Las complicaciones cardiovasculares son frecuentes en los pacientes con COVID-19 y esto ya veíamos por esta afección sistémica que hace el virus. El virus no solo afecta al tejido pulmonar, sino también afecta a otros aparatos y sistemas y entre ellos el aparato cardiovascular y por esa razón existe una gran cantidad de eventos cardiovasculares, complicaciones, así como eventos trombóticos, como lo veíamos con la doctora Daniela Sámano.
Durante el seguimiento debemos considerar el cálculo del riesgo cardiovascular en nuestros pacientes debido a que pues, la población que se está infectando muy probablemente ya traía factores de riesgo cardiovascular previos como el ser obeso, el ser sedentario, el tener una edad avanzada y muy probablemente no se habían acercado al médico o no habían detectado que eran pacientes de alto riesgo cardiovascular. Es por esa razón que durante el seguimiento hay que si esta enfermedad puede potenciar el riesgo cardiovascular de este paciente, hay que hacer el cálculo del riesgo cardiovascular y entonces realizar maniobras de prevención tanto primaria como secundaria para el control del riesgo y disminución del mismo. Aún no conocemos el impacto a largo plazo que pueda tener la COVID-19 sobre la salud cardiovascular, pero lecciones del pasado nos han enseñado que es muy probable que los pacientes con infección por SARS-CoV-2 puedan tener a la larga, en un futuro y hasta 12 años, como los pacientes con SARS, anormalidades en el perfil de lípidos de más del 60%, anormalidades en la glucosa o incluso desenlaces cardiovasculares. Todavía falta mucho por tener acerca del seguimiento a largo plazo de estos pacientes, pero pronto tendremos resultados acerca de algunos estudios y de aquellos que hemos tenido seguimiento en los pacientes desde la primera ola de contagio en nuestro país. Pues bueno, con esto termino mi charla. Estoy abierto a sus preguntas. Les agradezco mucho por haberme invitado a estas charlas. Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia. Ahorita vamos a empezar con nuestra sesión de preguntas. Vamos a dar un minuto para que empiecen a formularlas. Bueno, aquí ya tenemos una, doctor. Se la digo. Es de María Guadalupe Martínez. Ella dice, aparte de los IECA y ARA2, ¿el resto de los medicamentos antihipertensivos causan complicaciones? No, para nada. Bueno, los YECAS y ARA2 solo fueron estudios in vitro, tengo que puntualizarlo, pero realmente en la clínica no han causado una exacerbación de los síntomas de COVID-19 y ninguno de los otros medicamentos antihipertensivos lo ha causado. Ok, doctor, gracias. Victoria Hernández pregunta, ¿los pacientes asintomáticos con dislipidemia mixta deben iniciar tratamiento por estar en riesgo cardiovascular? Sí, por supuesto. Pues antes de ser asintomáticos tienen dislipidemia y entonces habría que individualizar el riesgo e iniciar tratamiento para este problema. Vamos a esperar un poquito más de preguntas. Recuerden formularlas. Igual les voy haciendo el recordatorio de que todas las ponencias de este curso se guardan en la página y ahí las pueden volver a ver las veces que quieran, ¿sí? Ahí quedan guardadas. Pregunta Jesús Cortés. Algunos protocolos mencionan la atorvastatina que ayuda a la inflamación del COVID. Claro, sí, se ha demostrado que, bueno, más allá que pueda ayudar a la inflamación en COVID, se ha demostrado que los pacientes que estaban tomando estatinas anterior a la infección han reportado menor mortalidad, aunque tengan los factores de riesgo que les comentaba que podían hacer que tuvieran enfermedad más grave o riesgo de muerte. Eso es lo que está reportado. Probablemente en un futuro no muy lejano vayan a salir algunos estudios que han explorado ya esa parte, ¿no? Pero al momento no hay algo puntual acerca del uso de estatinas como antiinflamatorio en COVID. Probablemente lo haga porque es uno de los efectos pleiotrópicos de estos medicamentos. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles son los aspectos importantes a considerar en pacientes con angina inestable? Bien, pues bueno, los aspectos a considerar en estos pacientes es primariamente pues estabilizar a este paciente con angina. Es muy probable que con la infección por COVID pueda desencadenar un evento de síndrome coronario agudo
Eso es muy probable que pueda suceder en estos pacientes y pues serían un paciente de total riesgo que habría que tener en cuenta. Ok, doctor. Ahora preguntan, en pacientes post-COVID, ¿cuál es el seguimiento de los pacientes con complicaciones cardiovasculares? Pues bien, estos pacientes necesitan tener pues una consulta indudablemente por cardiología, incluso medicina interna, para llevar el seguimiento de estos enfermos que han tenido durante la infección por COVID un evento cardiovascular. Incluso no hay ninguna diferencia en cuanto a los que lo tuvieron secundario a esta infección o en el transcurso de esta infección a los que lo tuvieron sin esta infección. El seguimiento es el mismo, pero sí necesitan tener un seguimiento. Eso es muy cierto. Ok. La siguiente pregunta es, ¿los pacientes sin dislipidemia previa con diagnóstico de COVID-19 deben iniciarse estatinas como profilaxis? Pues esto todavía no está demostrado. Esto es parte de lo que tendremos probablemente en un futuro no muy lejano, pero al momento no está indicado en el paciente que no sea de riesgo cardiovascular el inicio de estatinas como profilaxis. En este tipo de pacientes no estaría indicado. Bien, preguntan, ¿los pacientes con triglicéridos altos deben iniciar tratamiento inmediato por presentar esto un riesgo cardiovascular aunque sean pacientes jóvenes? Sí, por supuesto. Los pacientes con hipertrigliceridemia, los triglicéridos también son considerados como un factor de riesgo cardiovascular importante y deben de iniciar tratamiento, pero en estos casos es muy probable que este tipo de pacientes requiera solamente la intervención de acoplarse a un estilo de vida, dependiendo de la concentración de triglicéridos, pero por lo general es de esa forma, ¿no? Llevar una alimentación balanceada, el hacer actividad física, y eso es probable que ayude a mejorar. Más allá de solo ver los triglicéridos, habría que verlo como un todo, porque probablemente ese paciente, pues lo que tenga es anormalidades en el metabolismo de la glucosa. Entonces habría que explorar también esa parte, ¿no? El metabolismo de la glucosa para poderlo ver. Ok, doctor, muchas gracias. Preguntan, ¿qué exámenes cardiológicos son recomendables de realizar después de haber pasado por una infección de COVID grave? Bien, pues es muy importante el ecocardiograma y la prueba de esfuerzo. Eso sería como la base para delimitar las acciones siguientes a realizar en estos pacientes con COVID grave, debido a que los pacientes con COVID grave pues pierden una gran masa muscular durante la hospitalización. Por lo general son pacientes que han tenido reposo prolongado durante la hospitalización y pues estos requieren una rehabilitación cardiopulmonar para volver a integrarse a su estilo de vida normal. Entonces serían como esas dos pruebas, tanto el ecocardiograma para ver si no hay algo estructural cardíaco que pudo haberse desarrollado y hacer la prueba de esfuerzo para saber si el paciente es hábil o no de inicio de actividad física. Entonces, el proceder con los pacientes post-COVID es el mismo que en aquellos sin este antecedente, es decir, seguir del mismo modo las guías ya establecidas o hay algún punto en particular en el tratamiento que sea diferente. Pues realmente no hay nada diferente con respecto al resto de pacientes a considerar. Al momento no hay alguna otra consideración al respecto, pero pues lo que sí es necesario es darle seguimiento, ¿no? Eso es lo que sí es necesario. Es decir, la infección no solo dura estos 14 días de la infección, en el caso de los pacientes graves no solo dura el tiempo en el que el paciente haya estado hospitalizado, sino que debe de llevar seguimiento posterior para ver algunas secuelas que puede haber dejado, funcionales sobre todo, pero en cuanto al riesgo cardiovascular es igual que los demás pacientes.
Gracias, doctor. ¿La aparición de arritmias en pacientes intubados por COVID es predicción de gravedad? Pues bien, en esos pacientes sí es una predicción de gravedad. En algunas ocasiones es probable que las arritmias en los pacientes intubados sean más por el tratamiento, por las altas dosis de sedantes que se tienen. Eso es común que pueda darse. Sin embargo, pues sí es un marcador de gravedad en el paciente, aumenta su mortalidad. Sí, claro, doctor. Bueno, ¿qué tan frecuente es la asociación de miocarditis en pacientes con COVID? Bien, pues esta se puede dar hasta en un 15% de los pacientes. Miocarditis en el paciente con COVID está reportado en las cortes tanto chinas como la italiana, en la corte española, está asociado a un 15%. Doctor, su experiencia con taquicardia post-COVID-19, ¿cómo tratarla? Bien, pues miren que hay algunos pacientes que quedan con esto. Es mucho más por pues desacondicionamiento. Lo que hacemos acá en el hospital es que pues el paciente va a rehabilitación y rehabilitación pulmonar y empezamos de menos a más con esto. E incluso en algunos pacientes en los que tienen algunos datos de eh, pequeñas, digamos, taquicardia no sostenida y demás, pues y en algunas ocasiones se inicia beta bloqueo en este tipo de pacientes. En pacientes con diabetes mellitus e hipertensión arterial sistémica, ¿se tiene algún tratamiento inmediato para evitar complicaciones una vez diagnosticada la enfermedad por COVID-19? Como tal, una receta de cocina no existe, pero lo que sí es que lo que se tiene que hacer es llevar al paciente a que esté bien controlado. El paciente con diabetes y con hipertensión mal controlado, por lo general le va mal con esta infección. Lo que hay que hacer es controlarlo, hacerlo rápido y eso va a cambiar el pronóstico de la infección en este paciente. Preguntan, ¿qué tan frecuente es que pacientes con antecedentes de COVID e hipertensión arterial crónica después de la infección vuelvan a tener cifras de tensión arterial normal sin tratamiento? Bueno, pues sin tratamiento es poco probable. Eso es poco probable. El paciente va a necesitar tratamiento y probablemente tratamiento dual en la mayoría de los casos. Ok, doctor. Ahora la doctora Lilian Cano tiene una pregunta para usted. Sí, gracias. Hola, buenas noches, Javi, ¿cómo estás? Hola Lili, ¿qué tal? Gracias por participar, bueno, en nuestro curso. Yo tengo, bueno, antes que nada un comentario. Me encanta que lo dejaste muy claro. Siempre que tenemos un paciente hay que ver como o sea, es un todo. No es una cifra de triglicéridos, no es una cifra de LDL, no es una cifra de hipertensión, sino es un paciente. Entonces, pues eso es muy importante y me gustaría que ese mensaje se transmitiera. Tengo una pregunta que es muy personal y lo digo porque he estado viendo muchos pacientes con COVID. Entonces, para ti, ¿cuál consideras que es el mejor momento para realizar la valoración de factores de riesgo cardiovascular con los laboratorios? ¿Antes de que se enfermara, durante la infección o posterior a la infección? ¿Y en qué momento posterior a la infección? Bien, pues mire, es una pregunta súper interesante. O sea, idealmente deberíamos de tener una valoración previa, ¿no? O sea, tener ya un historial del enfermo es algo que no sucede en nuestro medio normalmente. Por lo general, pues los pacientes que tenemos ni sabían que tenían un riesgo cardiovascular incrementado, incluso ni el médico que los atendía lo sabía. Idealmente debería de ser antes. Sin embargo, pues en la hospitalización lo que hacemos es que desde que el paciente ingresa a hospitalización sabemos que es un paciente de riesgo y nuestra valoración integral debe de llevar la valoración cardiovascular. En los pacientes en la etapa posterior a la infección,
pues idealmente debería de ser en los primeros 30 días posteriores a su egreso, lo más pronto posible. Acá en el Hospital General, pues realmente por cuestiones de tiempo no los vemos antes, al menos yo en la consulta no los veo antes, pero eso es pues una cuestión ya intrínseca, ¿no? Del hospital. Pero lo ideal sería que casi al egresar o en el momento del egreso, el paciente se fuera ya con una valoración de riesgo cardiovascular para, no solo para saber el riesgo, ¿no? Sino para accionar algo, ¿no? Darle tratamiento, porque eso muy probablemente en la etapa post-COVID, pues va a ayudar a que el paciente no desarrolle complicaciones cardiovasculares, que eso es lo que se busca. Ok, muchísimas gracias. Por la última de mis preguntas es, ¿qué consejos, cuando tú das la consulta, yo sé que vemos muchos pacientes con diabetes, hipertensión, al final de la consulta, ¿tú qué consejos les das? Por ejemplo, yo les digo, tienen que hacer ejercicio, tienen que hacer dieta, ir con un nutriólogo. Y posterior a Claro. esta pregunta, le regreso la palabra a Sofi, que también sigue con preguntas para ti. Ok, pues bueno, mira, la realidad es que pues estos pacientes son pacientes muy complejos, o sea, porque como lo hemos visto, ¿no? O sea, el virus no solo es que te da neumonía y se acabó, no, sino que tiene otras implicaciones, ¿no? Más allá de los pulmones, más allá del aparato cardiovascular, incluso hay algunas otras alteraciones, tanto en el aparato digestivo, en el aparato, en el sistema nervioso, ¿no? Entonces, la valoración debe de ser integral, ¿no? En conjunto con el médico que esté atendiéndolo en el post-COVID, pues debe de haber de la mano un nutriólogo y de la mano un médico especialista en rehabilitación. Creo que ese tridente debe de existir en los pacientes, más que una recomendación puntual de que debe de hacer o no dieta, debe de hacer o no actividad física. No, pues hay que individualizarlo, ¿no? El paciente es tan complejo que hay que darle medidas individualizadas a cada uno. Realmente por esa razón también no es que exista como tal, pues una receta, ¿no? Para el tratamiento de estos pacientes, como no lo es en las otras enfermedades. Gracias, Javi. Eso es de mi parte todo. Seguimos con Sofi. Muchas gracias, doctora. Gracias. Bien, seguimos con las últimas preguntitas. Dicen, doctor, buenas noches. Paciente post-COVID con anginas esporádicas, ¿es recomendable tratar con dinitrato de isosorbide sublingual? ¿Es mejor primero realizar exámenes auxiliares? Bien, pues lo mejor sería primero hacer exámenes auxiliares, ¿no? Antes de darle el tratamiento o incluso con el tratamiento. O sea, no son dos acciones que hay que hacer de manera independiente, sino que hay que hacerle ambas cosas, ¿no? Tanto una prueba de esfuerzo como el tratamiento para evitar que el paciente no se infarte, ¿no? En alguna de esa aparición del dolor. Ok, doctor. En la siguiente pregunta mencionan, en un paciente que tuvo COVID hace 8 meses, obeso con dislipidemia y gota en tratamiento con estatinas y aras, aún prevalece con dímero D elevado. ¿Esto puede ser por el mismo proceso inflamatorio del síndrome metabólico o es una complicación cardiovascular? ¿Hay que hacer más estudios o tratamiento? Bien, pues en ese paciente en particular, el dímero D puede estar todavía elevado debido a la infección, ¿no? Pero no es el único marcador de riesgo cardiovascular, sino que hay que ver, ¿no? Cómo es que está ese perfil de lípidos. El paciente con gota es muy particular también porque estos pacientes, pues por sí mismo, gota se ha relacionado con alto riesgo cardiovascular y pues bueno, per se por esa enfermedad tienen alto riesgo cardiovascular y ahora con esto del COVID, su obesidad y su dislipidemia que tiene, habría que ver si ese paciente no está en muy alto riesgo y en el que tengas que incrementar la dosis de estatina si es que no está con alta intensidad o bien agregar ese timibe, ¿no? al tratamiento. Eso sería lo que habría que hacer con respecto al aparato cardiovascular y pues delimitar bien si es que no tiene alguna complicación trombótica, ¿no? No toda elevación de dímero D es igual en ese punto a una complicación trombótica. Sin embargo, pues hay que considerarlo, ¿no? Que no tenga por ahí algo más que lo esté condicionando.
Muchas gracias, doctor. Gracias por tan excelente ponencia. ¿Usted gusta dar algunas palabras antes de dar por finalizado nuestro 5º día de curso? No, pues bueno, nada más agradecerle al comité organizador. Muchas gracias por esto, tanto del lunes como hoy, viernes, que di esta plática. Muchas gracias a todos, gracias a los que nos están sintonizando y pues un saludo a la distancia. Nuevamente le agradezco. Recuerden que los esperamos el lunes con 2 temas de suma relevancia, que son salud mental y COVID-19 y posteriormente manifestaciones extrapulmonares. Nos vemos el lunes en punto de las 7 p.m., horario de la Ciudad de México. No olviden regalarnos su recomendación en las opiniones de nuestra página. Buen fin de semana para todos y muchísimas gracias.